Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy acompaña a la doctora Mariela Montes. Es habitual que nuestros profesores nos visiten en este estudio y continuemos intercambiando opiniones que generalmente lo hacemos en otros espacios del instituto. En este caso le hemos pedido a Mariela que nos ayude a recordar aspectos de la reforma de nuestra Constitución y el contexto que rodeó esa reforma. Tomamos este tema porque este año se cumplen 20 años de esa reforma y creemos relevante ofrecérselo hoy a ustedes. ¿Cómo estás, Mariela? Muy bien. Quiero, si me permitís, pedirte algo más que una opinión técnica y que nos cuentes o que me cuentes si considerás que la reforma constitucional de 1994 fue un cambio o una actualización, o se trató algo más que eso y fue realmente una reforma. Bueno, la reforma del 94 fue realmente una reforma, pero una reforma sustancial que incorporó, que modernizó nuestra Constitución y que a su vez incorporó nuevos derechos y garantías que están en la primera parte, pero a su vez fue una reforma profunda de lo que sería el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cuál fue el contexto político que tuvo esa reforma? Bueno, la necesidad de la reforma surge desde antes de la época de Menem. Ya en la época de Alfonsín había un órgano consultivo que fue creado por decreto, que duró entre el 83 y el año 89, cuando fue disuelto, que estaba, se llamó Consejo para la Consolidación de la Democracia, que estaba integrado por distintas fuerzas políticas, pero a su vez también integrado por distintas personas de diferentes ámbitos, como por ejemplo personas pertenecientes a la Iglesia. René Favaloro fue uno de los que también estuvo en este consejo. La idea de Alfonsín era trasladar a este consejo 4 temas sobre los cuales se había estudiado y elaboraron dictámenes. Estos 4 temas, entre ellos estaba por supuesto la reforma constitucional. Y si uno lee los documentos de este organismo consultivo, realmente tenemos el resultado de lo que fue la reforma del 94, porque en realidad Menem lo que quería era reformar la Constitución con la mera finalidad de la reelección. Y todo lo que se incorpora de reforma corresponde a este órgano consultivo. Nuestra Constitución en el artículo 30 es muy claro en cuanto a que establece cuál es el mecanismo para reformar. Y el artículo 30 dice, por una ley del Congreso, previamente obviamente, y esta ley tiene que estar aprobada por las 2/3 partes, al menos de sus miembros, Esta interpretación hacía que, como no tenían esas 2/3 partes de ambas cámaras, que es lo que realmente requiere la Constitución, Menem interpretara que era de los miembros presentes. Entonces, bueno, le era más fácil reformar. Y bueno, como por un lado teníamos esa interpretación y por otro lado el sometimiento que quería Menem respecto de la reforma constitucional a un referéndum. Y la verdad que en ese momento estaba en un buen momento político, o sea que de una u otra manera hubiese salido. Lo hubiera logrado. Tal cual. Y bueno, esto terminó en lo que se conoce como el Pacto de Olivos, que fue una reunión en la cual se estableció un núcleo básico de coincidencias. En relación a eso te quería preguntar, para tener una primera y breve reseña de esta reforma, ¿cuáles eran las coincidencias básicas que había entre el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical en relación a la reforma? Bueno, el núcleo básico de coincidencias es, en realidad, la mayoría de las reformas, salvo la reelección, que por suerte es por una vez, y que contemplaba como primer periodo el periodo que venía transitando el presidente Menem. El resto, como por ejemplo la incorporación del jefe de gabinete, el Consejo de la Magistratura, la incorporación de organismos de control, como por ejemplo el Ministerio Público Fiscal, la Auditoría General de la Nación,
la incorporación de los derechos del consumidor, la incorporación de los partidos políticos, el reconocimiento de los partidos políticos en la propia Constitución, salen todos de este núcleo básico de coincidencias que fue plasmado en el Pacto de Olivos y que se reprodujo en la ley que decretó la necesidad de la reforma, que fue sancionada el 29 de diciembre de 1993, en la cual se establecía una reforma a prácticamente libro cerrado, porque los temas ya habían sido todos concertados, salvo esto de la incorporación de los nuevos derechos, que ahí podía haber un marco de discusión. ¿Y esta reforma mantuvo la supremacía del orden federal sobre los órdenes locales? Sí, por supuesto. Si nosotros nos remontamos a la sanción de la Constitución en 1853, nuestra Constitución nace por la unión de las provincias que ceden facultades a la nación. El orden nacional o federal es un orden que está por encima de los órdenes locales en cuanto a lo que es legislativo. Es decir, la supremacía de la Constitución está inserta en el artículo 31 que dice: esta Constitución, las leyes de la nación, y ahora con la reforma incorporamos los pactos de San José de Costa Rica, de derechos políticos del niño, de la mujer, bueno, que tienen también raigambre constitucional, los incorporamos como en la cúspide de nuestro ordenamiento legal. ¿Cuáles son las previsiones normativas y las garantías ciudadanas que pueden considerarse modernas, incorporadas al texto de la reforma o en el texto de la reforma? Bien, bueno, la incorporación de los partidos políticos en realidad no es nuevo, sino que es un reconocimiento constitucional. Pero no solo el partido político como institución, sino también la posibilidad de la igualdad entre hombres y mujeres para elegir y ser elegidos. Y también, por supuesto, el control que debe haber sobre los partidos políticos, ya que el presupuesto que tienen se lo asigna parte del Estado y parte de los particulares. Por otro lado, bueno, como nuevas garantías, toda la movida que tenemos ahora de derechos del consumidor, con la creación de asociaciones de defensa del consumidor para defender al ciudadano común frente a las empresas, las corporaciones y frente también al propio Estado, que es proveedor, por ejemplo, de servicios de energía eléctrica o de agua, en el caso del Estado, ¿no? ¿Y la reforma fortaleció el poder presidencial? Bueno, la verdad es que lo que se buscaba era que no, pero el resultado fue adverso. Y te explico por qué no. Porque es intencionada mi pregunta. Porque, bueno, uno es contemporáneo a eso, ¿no? Claro. Y participó, si se quiere, como ciudadano de toda esta movida que generó la reforma. Claro, en realidad se buscó controlar y cercenar el poder del presidente. Nuestro sistema, obvio, es presidencialista, pero también tenemos socialmente reconocemos, o sea, reconocemos el partido político, pero somos personalistas de ese partido político. Por eso, cuando hablamos macrismo, schollismo, o sea, siempre lo orientamos a una persona. Y bueno, con la idea de... Y las nuevas corrientes siempre llevan, como bien indicás, o están personalizadas en un líder, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, bueno, la idea fue de cercenar creándole organismos de control, como por ejemplo la Auditoría General de la Nación, que es un órgano extrapoder, porque no pertenece ni al Legislativo, ni al Ejecutivo, ni al Judicial, y que controla al Legislativo. Después tenemos otro organismo de control, como el Defensor del Pueblo, que casualmente... Bueno, la Auditoría General de la Nación tiene mandato vencido, pero sigue a cargo tiene que estar a cargo, bueno, del partido de la oposición, ¿no? Presidida, mejor dicho, por el Despuy, es la actual persona que preside. Y bueno, hace 4 años que se venció el mandato y sigue porque no se elige. Lo mismo pasa, pero aún más bochornoso, en el Defensor del Pueblo. El último Defensor del Pueblo que tuvimos fue Mondino en el año 2009 y desde ese momento no tenemos Defensor del Pueblo, que es la persona que está legitimada para defender a todos los ciudadanos frente a algún avasallamiento del Estado. O sea, son órganos de control, pero que en realidad no se hace nada para fortalecer ese control, ¿no? Digamos que estas dos figuras o estas dos instituciones, el Defensor del Pueblo por un lado
y la Auditoría General, por otro, fueron incorporadas por la reforma. Y como bien manifestás vos, no cumplieron todo su cometido y no fueron renovadas en la forma prevista. ¿Qué deberíamos hacer para que estas dos instituciones, bajo tu criterio, cumplan con el rol que fueron pensadas? Bueno, lo que habría que hacer es, en realidad, cumplir la Constitución. Es tan fácil porque siempre todo uno quiere reformar, incorporar, hacer. No, la verdad hay que cumplir. Cumpliendo la Constitución, que se reúna el Congreso, que designe la persona correspondiente. Lo mismo pasa también con la institución que actualmente está a cargo de la doctora Gis Carbó, que también es una institución de control, el Ministerio Público Fiscal. Es una institución de control, pero bueno, debería tener total independencia porque no puede controlar a quien apoya. Estos son los organismos que tenemos actualmente en control. Y en el terreno de los debería, ¿qué ocurre en la práctica con el jefe de gabinete, también creado por la reforma de la Constitución? Bueno, el jefe de gabinete fue creado... ¿Es un vocero de prensa? Sí, porque en realidad existe, nosotros tenemos el vocero presidencial, pero está afónico. Entonces esto hace que nuestro actual jefe de gabinete todas las mañanas tenga algo para decir, que después quizá es desmentido a la noche, pero eso no importa. ¿Cuál es la función asignada por la Constitución al jefe de gabinete? Administrar la nación. Mi pregunta es, ¿lo hace? ¿Administra la nación? Coordinar, otra de las funciones, coordinar reuniones con los ministros. ¿Se hacen reuniones de gabinete? Ahora, ¿la reforma le dio facultades realmente como para cumplir con ese rol, para administrar la nación? La reforma propició un montón de herramientas que lo que hay que hacer, vuelvo a lo mismo, es usarlas. O sea, que no queden en letra muerta. La reforma, o sea, la ley está hecha para cumplirla y algunas reformas que se incorporaron requirieron de una ley que las regule y a veces esas leyes fueron sancionadas y otras no. Digamos que también el Consejo de la Magistratura recibió distintas valoraciones. ¿Contribuye el Consejo de la Magistratura a despolitizar la designación de los jueces? Bueno, esa era la idea. ¿Cuál es la función del Consejo de la Magistratura? ¿Quedamos todo en idea? Todo en idea. A ver, contame algo que se haya plasmado. Bueno. Desarrollá tu pensamiento en relación a esta pregunta y después me gustaría realmente decir, esto se pensó y se cumplió. Bueno, perfecto. En el caso del Consejo de la Magistratura es un organismo que por supuesto está funcionando y que, digamos, la función esencial es la designación y la remoción de los jueces. De los jueces, no de la Corte Suprema, porque esos los elige el Senado en audiencia pública. El resto de los jueces, los que se encuentran por debajo de la Corte Suprema, primera instancia, segunda instancia, y los federales, son jueces que deben salir de un concurso. Ese concurso lo toma el Consejo de la Magistratura y propone a la Cámara de Senadores una terna de carácter vinculante. Y de ahí los senadores toman uno de estos tres jueces. El tema es el siguiente: la Constitución habla de que el Consejo de la Magistratura debe estar equilibrado. Y si analizamos cómo está equilibrado actualmente el Consejo de la Magistratura, nos vamos a dar cuenta que no es así. Porque, a ver, explica. Equilibrado, ¿Qué significa estar equilibrado? Equilibrado el poder político, los magistrados, el colegio de abogados y, dice la Constitución, científicos, también representantes científicos. Actualmente tenemos políticos, 3 representantes de diputados, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, 3 representantes de senadores, igual 2 por la mayoría, 1 por la minoría, un representante del Poder Ejecutivo Nacional. Todos estos son políticos. Ahora vamos a lo extrapolítico. 3 representantes de los jueces, de todas las instancias, 2 representantes de los abogados y un científico. Entonces, la idea del equilibrio evidentemente pesa lo político por encima de bueno, esto fue reglamentado, la ley incluso primero salió una ley y luego la modificaron y quedó con esta composición.
te preguntaba antes casi jocosamente de todas estas previsiones que supuestamente se hicieron en la reforma de la Constitución, ¿cuáles vos considerás que se cumplieron? Bueno, a ver, que no tengamos defensor, que no tengamos nombrado defensor del pueblo no significa que no funcione la defensoría. Funciona, pero con un interinato. Y funcionó hasta hace 4 años, que el último electo fue Mondino. O sea, no es que nunca funcionó nada, sino que como hay cosas como que van quedando, que bueno, que tienen que ver con la voluntad política. Todo lo que es la incorporación de nuevos derechos, lo que es derecho del ambiente sano, por ejemplo, eso está desarrolladísimo. El Estado educa a través de las instituciones que están a su cargo a los estudiantes respecto de el ambiente sano, la atmósfera, tierra. Existen las leyes inherentes, tanto provinciales como una ley de presupuestos mínimos. Otra incorporación importante es el tema del amparo, el habeas corpus y el habeas data, que si bien el amparo existía anteriormente a la reforma de la Constitución, había sido, mejor dicho, de creación pretoriana, lo crearon los jueces a través de 2 fallos, uno es Siri y otro es Cot, que son 2 casos que denominamos testigo o leading case, por el cual en uno de los casos, en Siri, el Estado había cerrado una imprenta y un diario. Entonces, la Corte Suprema inmediatamente ordena en forma expedita, que para eso sirve el amparo, ¿no?, en caso de urgencia, ordena la apertura del diario. Y lo mismo pasó con una fábrica que fue ocupada por particulares. Entonces, el amparo que nació en el 57, 58, hoy día tiene estatus constitucional, y es importantísimo porque es una acción rápida que nos defiende de cualquier acto u omisión de la administración que lesiona o restrinja alguna garantía o derecho constitucional. Y avanzadísimo también podemos decir lo del habeas data, ¿no?, que es este tema que, bueno, hace falta googlearse para saber qué datos tienen la gente de mí, ¿no? ¿Qué dato aparece de mi persona? Mi quit, mi lugar de trabajo, si entro por la página del Banco Central, mi situación financiera. Bueno, entonces el habeas data lo que viene es a saber de estas bases de datos qué clases de datos tienen de mi persona, y si hay un dato que es inexacto o no es correcto, modificarlo o cambiarlo. Ese también fue un avance muy importante y también está reglamentado por ley. De acuerdo al artículo 121 no reformado, las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación. ¿Cuáles son las facultades que les son propias? Bueno, como bien dijimos, cuando se crea la Constitución en el año 53, las provincias delegan ciertos poderes en la nación, pero reservan ciertos poderes. Estos que están reservados o sea, al no haber sido reformado el artículo, siguen en cabeza de las provincias. Y bueno, ni más ni menos que lo que sería la organización institucional de las provincias, como darse sus propias instituciones, poder legislativo, ejecutivo, judicial, la descentralización de los municipios, ¿no?, la descentralización que es un paradigma del federalismo. Legislar sobre recursos naturales que les son propios a las provincias, legislar también sobre impuestos, por eso pagamos ARBA y patente, y también algunas facultades que son de carácter concurrente con la nación. Esas facultades, bueno, las comparte, pero todo lo que es legislativo, recursos, la pregunta es todo lo que maneja, y qué pobres que son nuestras provincias, ¿no? Y esto tiene que ver más que nada con el sistema, bueno, de coparticipación federal y, bueno, también las voluntades políticas hacia ciertas provincias y hacia otras no. Hiciste mención a los municipios y se me ocurre entonces preguntarte cuál es el estatus jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que supo ser un municipio. Claro, antes del 94, de la reforma, la Ciudad de Buenos Aires era Ciudad de Buenos Aires capital federal.
en el cual el intendente era designado por el presidente. Como es un distrito de 2.900.000 personas y aparte es sede de la capital federal, se le reconoce el estatus de ciudad autónoma. Fíjate qué curioso, ni municipio ni provincia, ciudad autónoma. ¿Por qué ciudad autónoma? Justamente porque es autónoma en cuanto a lo que es legislación, es autónoma en cuanto también al Poder Judicial, pero como es sede de la capital, comparte legislación con el Estado nacional, ¿no? Con el Estado federal. Y bueno, la ciudad autónoma tiene las facultades casi de una provincia más que de un municipio. El jefe de gobierno, que no es ni intendente ni gobernador, o sea, se creó una figura de sui generis. Esa fue la idea, de darle mayor envergadura que un municipio, pero no la autonomía total que tienen las provincias. Para cerrar, Mariela, ¿considerás en lo inmediato necesaria una nueva reforma? No, la verdad que nuestra reforma es moderna. No significa, porque hay un articulito del cual no hablamos, que habla de los derechos implícitos. Dice, la Constitución nuestra desde el 53 y que no fue modificada, la primera parte me refiero, dice que los derechos que no están explícitos en la Constitución no significa que no existan. O sea que agregarle... No hay nada que agregarle. No significa nada. No significa nada, realmente. Así que bueno, más que reformar, cumplir. Gracias, Mariela. Nos vemos en el aula. Bueno, nos vemos en el aula. Gracias. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.